Vamos. Bueno, continuemos entonces. Vamos a continuar, compartir pantalla. Vamos con los requisitos de forma, es decir, ya vimos los requisitos de fondo y los requisitos de validez. Ahora vamos a ver los requisitos de forma. Es decir, vuelvo y digo, el contrato de sociedad es un contrato de naturaleza consensual. Es decir, se configura por el mero acuerdo entre las partes. No obstante, pues ya el niño nació, ya está llorando, ya está comiendo teterito, ya está haciendo sus cositas y pues necesitamos llevar ese niño a la registraduría para que pueda tener derecho a la EPS y todas esas cosas. Entonces la ley me dice, mire, para que una sociedad exista necesita que cumpla unos requisitos. Entonces, primero tenemos el artículo 111, ¿sí? Y el artículo 110. El artículo 110 me dice, del Código de Comercio me dice, mire, todas las sociedades se constituyen por escritura pública. Esa es la norma general, ¿sí? Pero después viene el decreto 4463 de 2006, el que yo les dije en su artículo primero, y me dice, mire, a excepción de las sociedades anónimas, a excepción de las sociedades en comandita por acciones y a excepción de las sociedades colectivas, todas las demás sociedades se pueden constituir por un documento privado. Eso es lo que nos dice ese decreto, ¿sí? Y una vez se haya creado la sociedad, esto que tengo acá es un documento privado. Si ustedes ven, es el acta de constitución de una sociedad llamada Estación de Servicios Don José Sas, ¿sí? Que básicamente es una sociedad que existe como tal. Y esto, a ver, el artículo 111 me dice que copia de la escritura, esto no es una escritura, ¿sí? Escritura es otra cosa. Se debe llevar a la Cámara de Comercio de la jurisdicción, ¿sí? Entonces se va a inscribir en el registro mercantil, ¿sí? Y donde tenga el domicilio principal. Si se abren sucursales o se fijan domicilios, pues esa escritura se tiene que registrar allá también. Sí, espérenme un segundito que me empezaba a tomar el tiempo. Se debe registrar allá también. ¿Sí? Entonces, eso siempre se registra y eso se lleva a la Cámara de Comercio y con ese documento que ustedes hicieron, que creo que ya debo tener todos los suyos en el Q10, pues con eso es que se registra una sociedad. Entonces, existen dos opciones. La una es escritura pública para sociedades anónimas en comodidad por acciones y para las sociedades colectivas. Todas las demás se pueden hacer mediante un documento privado, ¿sí? Salvo que se hagan aportes de inmuebles. Si se hacen aportes de inmuebles, ustedes saben que todo lo que tenga que ver con inmuebles se tiene que hacer por escritura pública. Entonces, normalmente se deben hacer casi que por documento privado, casi todas, salvo que tenga un inmueble para aportar, ¿sí? Y eso se debe registrar, se debe llegar a la oficina de registro si hay un inmueble. Miremos ahora cuál es el contenido del acta de constitución de una sociedad, que es lo que tengo aquí, ¿sí? Entonces, el artículo 110 me dice el nombre y domicilio de las personas, ¿sí? Entonces, si ustedes logran ver acá, si logran detener, en esta primera parte van a encontrar el nombre y el domicilio de las personas que constituyeron esta sociedad, ¿sí? La clase o tipo de sociedad, el artículo primero, ¿sí? Me dice que es una sociedad, a ver, ay, no veo casi, ni menos que ustedes tampoco. Bueno, hagamos una cosa, yo les voy a subir copia de esto al Q10 para que ustedes vayan revisando allá, es más fácil que ponernos a mirar acá. ¿Sí? La clase o tipo de sociedad que se constituye y el nombre que se constituyó de esa sociedad, ¿sí? Y el apellido, si es sociedad SA, si es sociedad anónima, limitada, si es sociedad de responsabilidad limitada, sociedad en comandita simple, si es una sociedad en comandita simple, sociedad en comandita por acciones, si es una sociedad en comandita por acciones, sociedad por acciones simplificada o sociedad colectiva, que en ese caso se llamaría ICIA o hermanos, bueno, en fin, los que nos expliquen colectivo nos van a explicar eso. El domicilio de las sociedades. Muchachos, una cosa es la dirección y otra cosa es el domicilio,
¿sí? Dirección es el sitio donde uno vive, ¿sí? Donde está la oficina, la dirección está en la carrera séptima 2238, perfecto, ¿sí? Otra cosa es el domicilio. El domicilio se refiere a un espacio geográfico donde una persona natural o jurídica pues, se desempeña, ¿sí? Negocia, vive, se mueve. Ese es el domicilio. Entonces el domicilio en este caso sería la ciudad de Dos Quebradas, en esta sociedad que tenemos acá. El objeto social, ¿sí? Es a lo que se va a dedicar la empresa. En esto hay que ser cansones, hay que ser detallistas, ¿sí? Tiene que tener absolutamente todo a lo que se va a dedicar la empresa. Porque si la empresa no lo puede, no está aquí que puede hacer eso, después no lo puede hacer. Entonces ustedes ven, por decir algo, una compañía de estos de domicilios que puede decir que dentro de su objeto social está la compra y venta de aeronaves. Uno que va a saber que eso crezca tanto que algún día empiecen a despachar domicilios por avión a otras partes del país o por drones. Entonces, eso se tiene que quedar ahí, ¿sí? Todo lo que la empresa puede hacer tiene que quedar en ese objeto social. De hecho, si ustedes ven, miren, aquí está, en esta parte, en toda esta hoja, ¿sí? Y aquí en esta otra parte, lo que es el objeto social. Lo que usted le ponga aquí no lo puede hacer. Hay una excepción también con las SAS, y es que las SAS pueden hacer cualquier cosa que esté en el Código de Comercio o en el Código Civil que sea legal. Si ellos tienen esa opción, pero todas las demás sociedades tienen que limitar exactamente a lo que se pueden dedicar. ¿Qué más debe tener este documento? ¿Sí? Los aportes. Les recuerdo que esto ustedes lo tienen que hacer para su trabajo final de la sociedad que van a conformar. ¿Sí? Si es una sociedad anónima, encomendada por acciones o colectiva, tiene que ser de escritura pública. Y es cualquiera de las otras, pues sirve un documento privado. Los aportes. Se tiene que establecer cuál es la clase de aporte, qué está aportando esa persona, plata, trabajo, bienes, cuánto vale lo que está aportando, ¿sí? ¿Cuál es el capital suscrito para las compañías de capital? El capital pagado y el capital y cómo se va a pagar el resto del capital. El valor nominal de las acciones para las compañías por acciones, anónima, comandita por acciones, sociedad por acciones simplificada. Eso tiene que quedar todo ahí. Vamos a ver si aquí está. Mira, aquí está. En esta parte está lo que aporta cada socio, cuánto valen las acciones, todo lo que tiene que ver con eso. La forma de administrar los negocios, ¿sí? ¿Quién va a ser? ¿Cómo se va a manejar eso? Si va a ser un gerente, si va a tener una junta directiva, si el representante legal va a ser el gerente, va a ser el presidente de la junta directiva. El nombre y el domicilio de las personas que van a representar legalmente la sociedad. Recuerde que domicilio no es la dirección. Domicilio es el lugar donde una persona desarrolla su vida y ejecuta sus negocios, ¿sí? Las facultades y las obligaciones del revisor fiscal. Como lo veremos más adelante, el revisor fiscal es una persona muy especial en las sociedades y esas facultades tienen que quedar bien claras. Lo mismo que las facultades del representante legal, ¿sí? Por lo que vamos a ver más adelante. Las fechas en que se van a hacer los inventarios y balances. Normalmente es el 31 de diciembre de cada año. Las empresas cortan a 31 de diciembre y ahí hacen los inventarios y balances y proyectan como qué quedó del negocio y cómo se va a distribuir. Y eso debe quedar aquí también establecido en este documento. ¿Sí? ¿Cómo se van a dirimir los conflictos? Si a machete, a cuchillo o a pistola. No, mentiras. A ver, normalmente, vamos a ver, yo creo que aquí la tengo, porque esta la hice yo y yo siempre la coloco. Normalmente hay una cosa que se llama la cláusula compromisoria, que está muy de moda. Aquí está el artículo 20. ¿Sí? ¿Cómo hago yo para mostrar esto? Así hay. La cláusula compromisoria, que es muy común que las personas hoy por hoy diriman los conflictos en vez de ponerse a pelear en un juzgado, a esperar 10, 15, 20 años a que se tome una decisión, vayan a la Cámara de Comercio y a través de la Cámara de Comercio digan, vea, yo necesito que hagamos esto, solucionen este problema,
y entonces se convoca a la otra parte, nombran unos árbitros y esos normalmente son los que van a decidir si hay un problema en la sociedad, cómo se va a resolver ese problema. Entonces eso tiene que quedar muy claro acá en el acta de constitución de la sociedad, porque si no aparece esa cláusula compromisoria, ¿qué significa? Que cualquier problema que se presente entre los socios se va a dirimir ya en una instancia muy superior, ¿sí? La época y la forma en que se va a convocar y se va a constituir la asamblea o junta de socios. Normalmente se va a requerir de por lo menos una asamblea al año, una asamblea o junta al año, dependiendo si son sociedades de personas o si son sociedades de acciones, ¿sí? ¿Cómo se toman las determinaciones? ¿Qué decisiones requieren de un voto mayor? ¿Qué decisiones requieren de un voto menor? ¿Qué asuntos pueden deliberarse en las asambleas y qué asuntos no pueden deliberarse en las asambleas? La duración precisa de la sociedad. Normalmente en todas las sociedades se tiene que establecer cuánto va a durar. Recuerde que hay una cosa que se llama el animum sociatis y ese animum sociatis implica que, que la empresa va a durar mucho tiempo, 50, 70 o 75 años, 80 años, 90 años. Por favor, no me vayan a entregar actas con una empresa que va a durar 5 años. Eso es un absurdo, eso no es animum sociatis. ¿Sí? Eso es cumplir ahí por un trabajo y no más. Entonces, recuerden que la duración precisa de las sociedades puede quedar, incluso yo puedo colocar que esta sociedad va a durar hasta el 21 de marzo de 2082. ¿Sí? Ok. Y por último, la forma en cómo se va a liquidar la sociedad. Es decir, cuando surja alguna de las causales de liquidación de una sociedad, cuáles son los bienes que se van a restituir, cómo se va a organizar eso, a quién se le va a dar qué, todo eso tiene que quedar claro. Muy clarito acá, si es el representante legal el que la va a liquidar o si se va a designar un liquidador. Bueno, paramos por ahora aquí.